Buenas tardes, profesora Viviana Toledo. Me presento, soy la cadete de segundo año, Núñez Brenda Anair, perteneciente a la sección A. A continuación voy a leer, para esta actividad número 12, un discurso que habla acerca del desempeño policial de la doctora Leticia Salomón. Y voy a dar ejemplos de por qué yo puse los 5 ítems del trabajo anterior, que sería la actividad número 11. Por ejemplo, uno de los ítems que yo hice referencia es el de hacer pausas adecuadas, porque por ejemplo, si yo empiezo el discurso diciendo la imagen de la policía está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla, entre más grande está la brecha, en términos de resultado, lo cual resume el número de detenidos mayor es la aprehensión. No se aprecia correctamente lo que quiero decir. Además, como bien resalté en la clase, en el trabajo anterior, no puse ni la pausa ni el tono de voz adecuado, porque en cada pausa que yo hago tengo que tener un tono de voz que me permita continuar con todo el discurso, porque si yo llevo ese ritmo de discurso, mi voz se va a cansar mucho más rápido. Además, el público no va a entender lo que yo le quiero transmitir y entonces el mensaje no va a llegar. Otra de los ítems que puse es tener coherencia y cohesión, como así también tener una buena dicción, porque si uno no tiene la dicción de cada palabra y no entiende de lo que va a hablar, es muy difícil transmitir la idea o el mensaje al público. Y si no tenemos cohesión y coherencia tampoco, porque por ejemplo, si yo empiezo a hablar de la imagen de la policía, está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual se asocia con lo anterior, no es remitir a dos problemas muy concretos. Tampoco le interesa al ciudadano común saber si la seguridad depende o bien comido o su vida y su integridad está garantizada y que no corre el riesgo de ser robado, violado, herido o muerto. Y los convenios internacionales. En este caso, si yo no aplico la coherencia y la cohesión, el mensaje no es transmitido correctamente. Y otro de los mensajes también que yo hice fue, otro de los ítems que yo había puesto era el del miedo y los vacíos del lenguaje. Si yo tengo miedo a la hora de hablar, quizás no pueda transmitir el correcto mensaje. Y si comienzo con vicios del lenguaje, tampoco se va a entender. Por ejemplo, si yo comienzo el discurso y digo, la imagen de la policía está relacionada directamente con el desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla. Entre más grande es la brecha, en términos de resultados, es tedioso para la audiencia, para el público que está escuchando, que el orador tenga miedo y que su respiración sea muy exaltada y no se pueda entender con claridad. Y aparte el vicio del mensaje, o sea, el vicio del lenguaje, hace que sea muy difícil comprender lo que le quiere transmitir. Otro de los ítems que había puesto era el del tono de voz y el lenguaje corporal. Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar sobre este tema, sobre el desempeño policial, y tengo un tono de voz muy elevado, y mi lenguaje corporal es como de que estoy enojada, ofuscada, quizás no transmita el mensaje que yo pretendo, sino transmita otro tipo de mensajes. Por ejemplo, si yo impongo, la imagen de la policía está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual asocia la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla. Es ese tipo de
del tono de voz y del lenguaje corporal que estoy transmitiendo es autoritario. Y las personas quizás se cohíban y no comprendan lo que yo estoy queriendo decirlo. Entonces, es necesario aplicar una coherencia y cohesión, tener dicción de lo que se está hablando, frenar y hacer pausas, tener un tono de voz adecuado, como así también del lenguaje corporal, y como así también evitar el miedo y los vacíos del lenguaje, para así tener un buen discurso. Por ejemplo, si aplicamos todo esto, el discurso quedaría así. El desempeño policial. La imagen de la policía está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla. Entre más grande es la brecha en términos de resultados, lo cual se resume en el número de detenidos, mayor es la aprehensión y reserva ciudadana hacia la policía y su capacidad institucional. Es importante hacer alguna referencia a este último término, capacidad institucional, para destacar que la percepción va más allá de las personas, policías, directores, secretarios y subsecretarios de seguridad, e incluye a la institución en la que se insertan, y si se requiere ir al extremo, a la función de seguridad que el Estado está obligado a desempeñar en beneficio de la ciudadanía. Y así quedaría un buen discurso aplicando los 5 ítems que había puesto en la actividad número 11.